Hasta nuevo aviso, gobernador Tarek El Aissami anuncia decisión de tribunales penales de dejar sin efecto la recolección del 1% de firmas para el referendo revocatorio. En 5 estados, dirigentes de oposición rechazaron decisión de tribunales penales. Rumbo al Medio Oriente, presidente Nicolás Maduro inicia gira para afianzar precios del crudo. En primera discusión, Asamblea Nacional aprobó proyecto de ley de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Recuperación. Ministro Jesús Faría asegura que aumento de exportaciones fortalece la economía venezolana. Solo si gana, el candidato republicano Donald Trump aceptará los resultados de las próximas elecciones. Eternos rivales, Magallanes y Leones del Caracas se enfrentan en el primer encuentro de la serie particular. A la vanguardia, la agrupación Maroon 5 se inspira en la aplicación Pokémon Go para el video Don't Wanna Know. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Diana Martínez estamos listas para brindarles información. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral pospuso hasta nuevo aviso la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades que estaba pautada para realizarse la próxima semana, tras ser notificado por tribunales de la República de medidas precautelares que ordenan posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección del 1%. La medida es producto de la admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral. La paralización se mantendrá hasta tanto exista una nueva orden judicial. El Poder Electoral reitera su llamado al diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y se pone a disposición de los actores políticos e instituciones nacionales para coadyuvar en la búsqueda de mejores condiciones que hagan fructífero este encuentro. Tribunales penales dejaron sin efecto la recolección del 1% de firmas necesarias para la activación del revocatorio en 5 estados del país. Los gobernadores Tarek El Aissami de Aragua, Francisco Ameliach de Carabobo y Francisco Rangel Gómez de Bolívar, a través de sus cuentas en Twitter, informaron que tribunales penales anularon la recolección del 1% del registro electoral. En Monagas, el diputado Diosdado Cabello informó que la decisión de los juzgados regionales son respuestas a las denuncias del fraude. De Monagas se pronunciaron con respecto a las denuncias presentadas por los compañeros que fueron usurpadas sus cédulas, por los compañeros que le usurparon su nombre, por los fallecidos que aparecieron firmando en Monagas, y el tribunal admitió la demanda y suspendió el referéndum aquí en Monagas. La recolección del 1% dio paso a la convocatoria para la recolección del 20% que estaba programada por el Consejo Nacional Electoral para la próxima semana y que permitiría finalmente la realización de un referendo revocatorio presidencial. Cabello aseguró que la medida de los tribunales este jueves suspende la consulta. Por otro lado, el gobernador de Apure, Ramón Carrizales, manifestó que se deben establecer quiénes son los responsables del fraude en el proceso de recolección de firmas para el referendo. Ese es un 1% sacado con pinza de un universo fraudulento. Entonces todo es un proceso fraudulento y dijimos que no lo íbamos a aceptar y que vamos a tomar las medidas y vamos a pelear contra el fraude. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, reaccionó ante el anuncio hecho por el Poder Electoral y le aseguró al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que emprenderán acciones en defensa de los derechos constitucionales. A través de su cuenta en la red social Twitter, Enrique Capriles Radonsky alertó al cuerpo diplomático en nuestro país de que el gobierno del presidente Maduro empuja a un escenario muy peligroso y que incrementará la crisis institucional, política y económica. Afirmó que el jefe de Estado
Estado se declaró en desobediencia y subrayó que no respeta la Constitución. Sostiene que abandonó al país y está en vía de abandonar todo. Advirtió al Ejecutivo y al Poder Electoral que el 80% del país quiere cambio. Nicolás Maduro, presidente de la República, anunció que reorganizarán todas las misiones para beneficiar a 6 millones de hogares, incluyendo los de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El primer mandatario participó en una asamblea popular en el corredor Caracas-La Guaira. Allí anunció el reinicio de las jornadas de gobierno de calle para optimizar todas las misiones sociales. Este eje de acción, si en primer lugar está la Gran Misión Vivienda Venezuela, en segundo lugar está la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En tercer lugar tiene que estar la misión Barrio Adentro 100% y todas las áreas de salud integral. ¿Cuántas áreas de salud integral son? 594. Nosotros en los próximos, el primer semestre del 2017, debemos estar declarando ya a Venezuela territorio de salud, barrio adentro 100%, y debemos haber repotenciado y potenciado todos los ambulatorios y la presencia de los médicos cubanos y venezolanos en el territorio. Nosotros debemos reorganizar, reordenar, reimpulsar, revivir, resucitar todas las misiones y grandes misiones de la revolución, una por una, junto al pueblo. ¿Dónde? En las 644 parroquias priorizadas. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado Tomás Guanipa presentó el instrumento señalando que busca democratizar el espectro radiomagnético. Añadió que la ley vigente protege a funcionarios gubernamentales que, denunció, dicen lo que quieren y permite cadenas que a su juicio no tienen utilidad. Son cadenas en las que, por ejemplo, se le puede sacar la madre al presidente de la Asamblea Nacional, que es electo por el pueblo y que es el órgano con mayor representación y legitimidad que tenemos. Un presidente de la República que utiliza las cadenas presidenciales para hostigar, para ofender, para desautorizar a gobernadores y alcaldes que han sido electos por el pueblo. Por el Gran Polo Patriótico, Earle Herrera calificó como refrito al proyecto de reforma y aseguró que en el país existe plena libertad de expresión. Ya es una cantaleta de que en Venezuela no hay libertad de expresión. Es realmente lo que en periodismo se llama un fiambre. Aquí no hay un país en América Latina donde haya más libertad de expresión que en este país. No hay un solo país, como no hay un país en el mundo, un gobierno en el mundo que haya sido sometido al bombardeo mediático. La plenaria remitió el proyecto de reforma de la llamada Ley Resorte a la Comisión del Poder Popular y Medios para que inicie la consulta pública y elabore el informe para la segunda discusión. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. En el estado Carabobo, el presidente de la Cámara Municipal de Naguanagua, Gustavo Mercado, informó que de 120 ancianos que estaban internados en el geriátrico de Linás, 37 han fallecido en 10 meses. Randolfo Blanco nos tiene esta información. Presumimos que estas muertes, y esto es lo grave y por eso es el fundamento de la denuncia, tienen que ver con falta de suministro de medicamentos, con falta de alimentos. Informó que ante la alarmante cifra intentó hacer una inspección, pero la directiva del geriátrico le negó el acceso a las instalaciones y a los libros de medicina y odontología. Tampoco se le permite el paso a las organizaciones no gubernamentales que ofrecen algún tipo de ayuda. No hay jabón para el aseo personal, no hay jabón para lavar los enseres. Además de eso, agua potable, solamente hay 6 potes de agua potable, lo cual nos hace presumir que se está cocinando con agua no potable. El concejal Mercado agregó que tras la denuncia hecha por los trabajadores, la directiva del geriátrico despidió a 18 de ellos. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión.
José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de acuerdo por el resurgimiento de la difteria en el país que habría cobrado la vida de 26 venezolanos. Dice que la enfermedad llegó a 4 estados y al Distrito Capital. Diana Vázquez nos amplía. Los primeros fallecidos fueron niños pemones en el municipio Sifonte, en el estado Anzoátegui, específicamente en el Tigre, otro fallecido por difteria y varios casos sospechosos. En el estado Aragua, 2 casos en este momento en el Hospital Central de Maracay. En el estado Sucre, varios casos sospechosos y una niña de 14 años fallecida actualmente. Y en la ciudad de Caracas, en el Hospital Militar, ya se encuentra un caso de difteria. En nombre del Gran Polo Patriótico, la diputada Carolina Vega denunció que la oposición politiza la salud para promover la intervención extranjera. Aquí el compañero que introdujo el acuerdo, ¿verdad? Dice que hay muchos muertos, ¿verdad? Por esta enfermedad. La ministra de Salud dijo hace días que solo 2 casos existían. El acuerdo sobre el resurgimiento de la difteria establece la sanción política en contra de la ministra de la Salud, Luisana Melo, por su responsabilidad ante la falta de transparencia de su despacho. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Eustoquio Contreras, señaló que la crisis que vive el país es una debilidad en la gestión del gobierno nacional y que se debe rectificar para no perder la República. De tal manera que nosotros no estamos aquí para debilitar, como seguramente algunos fanáticos lo van a decir. Nosotros estamos aquí porque tenemos mucho miedo y temores. Nuestro temor es que la revolución se caiga y el país llegue a ser gobernado por una oposición que no nos merece confianza. Contreras juramentó el Frente Bolivariano Alternativo como equipo de transición revolucionaria. Asegura que la conducción política no está funcionando. Lo del presupuesto y otras acciones es parte de la crisis que tenemos. Todo esto que está pasando es producto de una crisis de relaciones entre poderes importantes que hay. Una crisis institucional que reconozco que existe. El diputado considera que se han apartado de la soberanía alimentaria al comprar más del 80% de lo que consumen los venezolanos. La Comisión Intergremial de la Salud pidió respeto para los venezolanos que claman por una mejor calidad de vida debido a las agresiones que recibieron varios médicos en el hospital de Maracay por supuestos colectivos. La comisión exigió al Ejecutivo regional y nacional el cese de las agresiones, las cuales ocurrieron durante una donación de insumos. Reiteran que el gremio está enmarcado a sus principios democráticos y solidarios con los pacientes que carecen de recursos y también denunciaron despidos. Sostienen que con estas acciones pretenden minimizar la lucha de los trabajadores. El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello, y el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, se reunieron para desarrollar nuevas estrategias que fortalezcan el régimen tributario en el arco minero del Orinoco en el estado Bolívar. Cabello resaltó que evaluaron la importancia de la inversión en esa zona de desarrollo rica en recursos minerales para dinamizar la economía. Señaló que tienen previsto crear condiciones y estímulos para establecer las capacidades de bienes y servicios que apuntalen la exploración y explotación de los recursos como oro, hierro, diamante y coltán. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, exhorta a los poderes públicos de la nación a respetar la Constitución de la República. Aseguran que la salida constitucional a la crisis que enfrenta el país es la realización del referendo revocatorio. Fedecámaras exhorta a los poderes públicos de la nación a mantenerse apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a garantizar las salidas constitucionales que demanda el país. Reiteramos que la realización del referéndum revocatorio presidencial en los plazos establecidos por la Constitución venezolana es la vía que permitirá aliviar las tensiones que vivimos. De igual forma, hacen un llamado a las autoridades competentes y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que garanticen que los venezolanos puedan participar y ejercer sus derechos libremente en la recolección del 20% de las firmas para la activación del referendo revocatorio, que se tenía previsto para los días 26, 27 y 28 de octubre.
Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, afirmó que con el aumento de las exportaciones en el último trimestre de este año se está recuperando progresivamente la economía venezolana. Durante una inspección a la empresa Decocar, ubicada en el municipio Zamora del estado Miranda, Faría resaltó la capacidad exportadora de esta compañía. Esta empresa ya se encuentra exportando hacia el Caribe, hacia Norteamérica. Importantes niveles de exportación alcanzados y se evidencia una vez más que, número uno, el sector petroquímico y plástico está dotado de un conjunto de cualidades y fortalezas que le permite convertirse en un motor fundamental del área exportadora. Es una evidencia, como otras más, de que la economía ya se encuentra en un proceso progresivo, paulatino, pero un proceso claro de recuperación. Insistió en que es necesario continuar sumando esfuerzos para incrementar las exportaciones y así generar divisas para el país. El presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, descartó el beneficio procesal a Manuel Rosales obedezca a un trueque con el gobierno nacional. El parlamentario calificó como insuficiente la medida y exigió su libertad plena, pues insisten en que Rosales es inocente. El beneficio de Rosales no puede ser el beneficio procesal de Rosales. No puede ser interpretado de otra manera como un paso adicional en la demostración de su inocencia. Agradecemos a nombre de nuestro partido todas las gestiones diplomáticas que se han hecho, principalmente de los expresidentes y de UNASUR, para posibilitar el hecho o soltarle las manos a la justicia en Venezuela. Jesús Montilla, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, pidió a la Fiscalía General de la República responder las denuncias del presunto fraude que involucran a personas fallecidas en la fase de recolección del 1% del referendo revocatorio. Montilla rechazó lo que considera como matrices de opinión de la oposición sobre que se generarían hechos violentos durante la jornada de recolección del 20%. Delicado, manchado por este fraude gigantesco, repito que no puede quedar impune, no puede quedar, porque lo hicieron en el año 2003, en 2004 cuando el referendo contra el presidente Maduro, presidente Chávez, no se tomaron medidas, ahora eso no va a quedar impune. No. El parlamentario aseguró que la MUD sabía que no estaban dadas las condiciones para las elecciones de gobernadores por sus pugnas internas para presionar a favor del referendo revocatorio. El abogado Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, considera que el diálogo es indispensable ante la crítica situación por la que a su juicio transita el país. Hace un llamado al Ejecutivo a recapacitar ante las recientes acciones políticas. Oliver Rodríguez nos amplía. Fernández lamenta que la nación lleve más de 20 años sin un verdadero debate de ideas. El artículo 136 de la Constitución ordena a los diferentes órganos del poder público que colaboren entre sí para resolver los problemas de la gente, porque lo más importante son los problemas de la gente, los problemas del venezolano común que no consigue comida, que no consigue empleo, que no consigue remedios y medicinas para sus enfermos. Estas afirmaciones las ofreció Fernández durante la presentación de su libro titulado Aquí y Ahora, el cual aborda los problemas políticos que existen en el país. Considera que hay una crisis en el sistema del funcionamiento institucional. Esa es la tesis básica que sostengo en el libro, los problemas de la gente venezolana, de inseguridad, de desempleo, de falta de oportunidades, el deterioro de los servicios públicos. Todos estos problemas los podemos corregir y hacer un país más moderno y más grato para todos los ciudadanos. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Gladys Requena, miembro de la Dirección Nacional del PCV, negó que el presidente de la República desconozca a la Asamblea Nacional por presentar el presupuesto del 2017 ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, el presidente no estaría en condiciones, en sus cabales, si hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto 2017. Necesariamente tenía que incurrir al Tribunal Supremo de Justicia, que es el garante y último intérprete de la Constitución, porque sería un acto irrito el que declarara a la Asamblea y hubiera sido nulo si se hubiese presentado a la Asamblea ese presupuesto. Por eso no fue a la Asamblea, y nuestro pueblo tiene que entenderlo así. El presidente no está desacatando a la Asamblea, el presidente está acatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
Según Requena, el presidente no está amenazando a gobernadores y alcaldes al exigirles firmar la sentencia del TSJ en relación al presupuesto nacional. No está amenazando. El presidente está instando a gobernadores y alcaldes a expresar a través de su rúbrica, de su firma, el acatamiento de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. A juicio de Gladys Requena, hay algunos empresarios que disfrazan sus ingresos para evadir el pago de impuestos. La Asociación Venezolana de Derecho Tributario realizó las segundas jornadas de análisis de la jurisdicción contenciosa tributaria. Hemos tocado temas vinculados a la ley de presupuesto que permiten, en definitiva, establecer claramente una franca violación al Estado de Derecho y a la Constitución en este proceso inédito en Venezuela de querer implantar, ejecutar y desarrollar un gasto público sin la autorización del órgano legislativo, como ha sido la tradición constitucional en Venezuela y de los estados democráticos a nivel internacional. Para los días 22 y 25 de noviembre del presente año en la ciudad de Valencia, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario realizará sus jornadas nacionales. Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, denunció que la directiva del Parlamento está de espaldas al pueblo al suspender las actividades de la próxima semana. Torrealba dijo que los opositores se irán de campaña para la recolección del 20% del referéndum revocatorio. Hoy se dieron una semanita libre para irse a sus estados, seguramente a hacer campaña para la gobernación. Nosotros no sabemos para qué, pero el país tiene que saber que esta asamblea sigue de espaldas al pueblo, sigue sin deseos y sin ánimos de trabajar para el país y sigue simplemente haciendo un show triste que nosotros lamentamos desde el Bloque de la Patria. El parlamentario rechazó que la sesión de este jueves se postergara 30 minutos y que haya sido suspendida por falta de quórum. Tim Kaine, compañero de fórmula de la candidata demócrata Hillary Clinton, señaló su preocupación por la democracia y por la situación que atraviesa Venezuela. Somos apoyantes de fuerzas en Venezuela, partidos y la gente. Queremos una democracia allá. Ahorita hay grandes dificultades en la economía y hay líderes de los partidos que no son apoyantes del gobierno, tienen grandes problemas. Resaltó que Estados Unidos, junto con otras naciones en las Américas y con la Organización de Estados Americanos, necesita apoyar la democracia venezolana y la de otros países. Por otra parte, aseguró no haber visto el comercial de la campaña demócrata estadounidense que compara al republicano Donald Trump con el expresidente fallecido Hugo Chávez. El director de Seguridad, coronel Ramón Cabeza Ibarra, desmintió que 70 de los 150 reos que permanecen en los calabozos de Politáchira se hayan cosido la boca ante maltratos por parte de los custodios. Según Cabeza Ibarra, ya inició el proceso de transformación de los calabozos de Politáchira al nuevo régimen penitenciario. Informó que 200 efectivos del ejército custodian las estaciones de servicio en Táchira ante las largas colas. Ayer está circulando esto, que había unos que se habían cosido supuestamente la boca. Esto es totalmente falso. Yo conversé con ellos sí hicieron algunas solicitudes, el tema de la comida de los familiares, tratar de evitar que personas inescrupulosas se hagan del lucro del contrabando del combustible y brindar seguridad al resto de los ciudadanos. Roberto Smith, dirigente de la MUD en el estado Vargas, aseguró que la aprobación del presupuesto para el año 2017 empeorará la situación económica y afectará la legalidad en el país. La crisis económica va a continuar porque no hay forma de ejecutar un presupuesto de una nación sin acudir a empréstitos y los créditos van a requerir de la aprobación de la Asamblea Nacional y quienes le presten al gobierno requieren o exigen que haya legalidad en el país y la legalidad en este momento está rota. Smith rechazó que se aplacen las elecciones regionales para el próximo año. Además, desestimó la gestión del gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Es un desastre, el transporte público es un desastre en el estado Vargas, las playas están contaminadas, no hay alimentos, no hay medicinas, la inflación es increíblemente alta, cuando hay productos no hay plata y cuando hay plata no hay productos. Entonces, esa gestión debe terminar, ya se le dio la oportunidad y se ponchó. Aseguró que por el repudio generalizado a la gestión del presidente Nicolás Maduro se está viviendo un proceso popular de revocatorio.
Durante la instalación de la primera cumbre de pueblos indígenas del Mercosur, el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz criticó la posición de países fundadores de ignorar la presidencia de Venezuela sobre el bloque regional. Y ahora quieren desconocer el derecho que tiene Venezuela, derecho autónomo y soberano a la presidencia pro tempore del Mercosur. Y que no la vamos a defender como sabemos nosotros defender los derechos que hemos conquistado. Porque sabemos que esta es una pugna no con los pueblos, esta es una pugna con el imperio y sus lacayos de los países nuestros. El vicepresidente ejecutivo destacó que el pasado 12 de octubre, por instrucciones presidenciales, se creó la Comisión Nacional de Descolonización. En Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump aceptará los resultados de las próximas elecciones solo si gana. Quiero prometer a todos mis electores y a todos los estadounidenses que aceptaré totalmente los resultados de esta grandiosa e histórica elección presidencial si soy el ganador. Así lo aseguró en un acto de campaña en Ohio. De acuerdo al empresario neoyorquino, los comicios del 8 de noviembre están manipulados a favor de su rival demócrata Hillary Clinton. Este miércoles, ambos aspirantes debatieron por última vez desde Las Vegas. Momento de hacer una pausa aquí en Noticiero Venevisión, pero los invitamos para que nos acompañen en la próxima parte con más información. Ya regresamos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, iniciará la que llamó una gira relámpago de 4 días por los países de la OPEP y no OPEP. Esto con el objetivo de impulsar un convenio definitivo que permita estabilizar los precios del hidrocarburo en el mercado internacional. Una gira necesaria para ir consolidando la estabilidad del mercado petrolero y para ir recuperando precios realistas y justos para nuestro petróleo, haciendo un esfuerzo para cruzar los océanos, los mares, los continentes, ir con la palabra de una alianza estable, profunda, OPEC y no OPEC, ir a una alianza energética, económica, financiera de nuestros países. Desde Maiquetía, el primer mandatario informó de sus visitas a Irán, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Qatar, donde tiene previsto reunirse con sus jefes de Estado. Tras la medida de arresto domiciliario otorgada a Manuel Rosales, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo, aseguró que el exgobernador del Zulia es una pieza fundamental para la reconstrucción del país. Jenny Soto nos informa. Evelyn de Rosales, acompañada por familiares, amigos y dirigentes de Un Nuevo Tiempo, acudió a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá para agradecerle a la Chinita por la medida a favor de Rosales. Sin embargo, exigió la libertad plena para que pueda regresar al Zulia. La medida cautelar será en la capital, en Caracas. Manuel no vendrá al Zulia. Su medida será en Caracas, podrá estar en un apartamento, en una casa, donde así lo disponga el tribunal. Lo que sé es que ahorita en este momento está en Los Palos Grandes, en un apartamento de un amigo. Trejo desmintió que esta decisión responda a negociaciones con el oficialismo. La única negociación que aquí ha habido con el caso de Manuel es la misma negociación que hubo con Antonio Ledesma, con Daniel Ceballos y con todos los que han recibido este beneficio. La única negociación es con Dios. Ustedes no me ven a mí aquí en otro lugar, sino con mis hijos, con los hermanos de Manuel, con los amigos de Manuel, con el pueblo. La alcaldesa Trejo de Rosales aseguró que el exgobernador del estado Zulia continuará trabajando por el país. Por ello exhortó a la población a participar la próxima semana en la recolección del 20% de manifestación de voluntades. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. A juicio del ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, la utilización de la imagen del expresidente Hugo Chávez en la campaña presidencial de Estados Unidos responde a una guerra mediática que busca desacreditar al gobierno nacional. Alberto Rebeto nos presenta esta información.
Chatterton afirmó que se busca desacreditar al gobierno venezolano, calificándolo como dictatorial en el ámbito internacional. A Venezuela se la presenta en el exterior con la complicidad de venezolanos y inclusive con la complicidad de algunos medios venezolanos como un régimen dictatorial, cuando es todo lo contrario, es un régimen que dentro de la democracia y con una extrema libertad de expresión. Afirmó que existe interés de algunos líderes políticos para que se dé una invasión extranjera en el país, esto a propósito de la activación de la Carta Democrática. El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos calificó como dictadura mediática las acciones que emprenden instancias internacionales ante la actual situación política, económica y social del país. Desde la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. El cardenal Baltasar Porras abogó por el referendo revocatorio presidencial al considerarlo una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país. Durante un encuentro con corresponsales extranjeros en la Conferencia Episcopal Venezolana, Porras expresó que el mecanismo electoral es un derecho que está en la Constitución y que con él los venezolanos tienen la posibilidad de solventar los problemas. Agregó que una de sus principales preocupaciones es que la nación supere su situación económica y política en paz y con racionalidad. Por otra parte, indicó que la Conferencia Episcopal Venezolana está en disposición de participar en un diálogo entre gobierno y oposición. Sin embargo, acotó que se requiere de una agenda clara de conversaciones. El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, aseguró que la activación del nuevo relleno sanitario El Salto en Motatán es la solución a la problemática de la basura. Rangera Briceño nos tiene la información. El mandatario regional afirmó que el correcto funcionamiento del nuevo vertedero es responsabilidad del Ejecutivo Regional y del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Una importante reunión de trabajo, de acercamiento y de buscar la solución efectiva, como lo estamos haciendo, con la activación ya como un hecho del relleno sanitario del Salto, acá en el estado Trujillo. Ello para dar servicio a 10 municipios, 9 del estado Trujillo, 1 del estado Mérida, que van a permitir la correcta disposición final de los residuos sólidos. La autoridad de gobierno realizó la activación del relleno sanitario en compañía de los alcaldes de la mancomunidad, a quienes pidió la colaboración para que hagan la correcta recolección de los desechos sólidos en cada una de sus ciudades. De TV Trujillo, Rangera Briceño, Noticiero Venevisión. Lorenzo Tobar, presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales, destacó la importancia del rescate de los principios y valores para poder superar los problemas que vive el país. El país está en una crisis si no atendemos la familia, si no atendemos al ser humano, si no atendemos los principios y los valores del individuo, indiscutiblemente cualquier proceso de cambio va a fracasar. Saúl Rombich, vicario episcopal de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, considera que el estamento político ha olvidado el aspecto espiritual. Fundamental que la misma Constitución prevé y que implica también el estudio profundo de la reformulación de las bases de una Constitución que tenga justamente o que recoja esos principios cristianos, no solamente como una Constitución nominal, sino una Constitución que se viva y que se amplíe también el conocimiento de esos principios que tienen su fundamento en el Evangelio. 986 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana son desplegados en la parroquia San Agustín durante un operativo de seguridad del fin de semana. Ángel López tiene la información. El inicio del despliegue operativo fue comandado por el subdirector de la Policía Nacional Bolivariana, Roger Abreu. En la noche de hoy nos desplegamos un total de 986 funcionarios policiales de los distintos servicios que componen el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, 41 unidades patrulleras y 110 unidades motociclistas. Fueron establecidos distintos puntos de control en los cuadrantes de seguridad en San Agustín. Este despliegue continuará durante todo el fin de semana en las microáreas de los sectores San Agustín del Norte y San Agustín del Sur, específicamente en los cuadrantes de seguridad, donde ha incrementado la incidencia delictiva. Ángel López, Noticiero Venevisión. Representantes de la Asamblea Nacional Socialista del Transporte anunciaron que interpondrán ante el TCJ un documento en el que exigen sean reconocidos los derechos de los denominados avances, quienes aseguran no se les respetan sus derechos laborales. Ante la Asamblea Nacional, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para nosotros introducir este documento, para que se nos diga llevar el anteproyecto de ley
¿no?, sujeto de esta omisión legislativa, para que sea el Tribunal Supremo que nos señale cuál es el camino para nosotros poder ver garantizados nuestros derechos laborales. Reiteraron que se esperan que sus demandas sean atendidas por el máximo tribunal del país. Gabriela Chacón, presidenta de la Fundación Forjando Futuro, invitó a los padres y representantes a estar pendientes de los cambios en el comportamiento de los jóvenes como indicadores ante un posible riesgo. Chacón visitó algunos centros de educación y conversó con adolescentes quienes acaban de ingresar al sistema de educación media. Resaltó que el cambio no es fácil en esta etapa de cada ser humano y señaló que la familia es la base de la sociedad y educar es prevenir. Reiteró que el uso de los espacios de la Fundación están abiertos para niños y jóvenes que requieran ayuda. Hacemos una nueva pausa. Sí, pero al regreso, para que no haya impunidad, Uribe pide renegociación del acuerdo de paz con las FARC. Ya volvemos. El paciente Juan Oliveros necesita con carácter de urgencia insulina Humalog Mix de 25 miligramos. Favor comunicarse al número 0412-969-7330. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia y es que el expresidente y actual senador Álvaro Uribe insistió en la renegociación del acuerdo de paz con las FARC. El líder opositor pide que no haya impunidad para los jefes de la guerrilla, acusados de cometer violaciones de derechos humanos. Uribe reiteró que los cabecillas del grupo rebelde, los cuales calificó de narcoterroristas, deben ser castigados. Así lo señaló el exmandatario en una columna del diario Wall Street Journal. En México, un juez autorizó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El magistrado negó 2 amparos presentados por la defensa del jefe del cartel de Sinaloa. En Irak se desarrolló el 4º día de ofensiva para retomar el control de la ciudad de Mosul en manos del autodenominado Estado Islámico. El ministro de Exteriores iraquí Ibrahim al-Jafari aseguró que la liberación de la ciudad va más rápido de lo previsto. En Rusia, el presidente Vladimir Putin extendió por 24 horas la pausa humanitaria en Alepo, Siria. La información fue confirmada por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Cerramos en Filipinas, donde el tifón Jaima dejó 5 muertos y más de 100.000 evacuados tras tocar tierra al norte del país. El fenómeno, que se desplaza con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora, provocó apagones y deslaves en esa región. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, de gira. 3 ciudades del país se recibirán a Maluma. Los detalles en Estrenos y Estrellas. María Matos necesita Intafer en solución inyectable. Por favor, comunicarse al 0424-888-9060. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del entretenimiento con el cantante colombiano Maluma, que ya se encuentra de gira por nuestro país. Maracaibo, Valencia y Caracas son las 3 ciudades que el reggaetonero escogió para traernos una vez más todos sus éxitos. Maluma llegó este miércoles a la Tierra del Sol Amado, donde ofreció un increíble show en el Palacio de los Eventos ante 7.000 personas. El Pretty Boy ha compartido por sus redes sociales la alegría de estar en Venezuela y dijo que se siente como en casa. También publicó un adelanto del tema Me Llamas, donde colabora con la agrupación Piso 21. Y seguimos con la India y la confesión que hizo sobre el difunto Juan Gabriel.
La cantante puertorriqueña confesó que cuando conoció a Juan Gabriel se enamoró de él. La india contó que el ídolo mexicano la apoyó con dinero y tiempo para hacerla feliz y valorar su carrera. Dijo también que el Divo de Juárez le había pedido que fuera la madre de su hijo. Ella le rinde tributo a Juan Gabriel en su nuevo disco y el video de Me Voy a Acostumbrar fue su despedida. Y Luis Miguel reapareció con un nuevo look. El cantante apareció en las redes sociales con una apariencia renovada. Lo sorprendente es que luce más joven y delgado. Luismi luce piel blanca y dejó atrás su tradicional bronceado. Recordemos que lo último que hizo fue cancelar una serie de conciertos, dado que se sometería a un tratamiento médico por su problema auditivo. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Maroon 5, inspirado en la aplicación Pokémon GO. Soy Carilis Cuadros y los espero en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Hacemos una pausa. Al regreso, remontada épica. Leones del Caracas le dejó un sabor amargo a los navegantes del Magallanes. Ya venimos. Camila Morales, de 4 años, necesita con urgencia agujas para pen de 4 milímetros. Por favor, comunicarse al 0414-121-3243. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano y el primer duelo entre los eternos rivales, pues los Leones del Caracas le voltearon el juego a los Navegantes del Magallanes para derrotarlos 9-8 en el Estadio Universitario de Caracas. Vamos a las imágenes porque la noche empezó a favor del Magallanes cuando José Tábata impuso a Luis Arraez en el primer episodio para poner el marcador 1-0 a favor de los Navegantes, quienes pondrían en 2-0 el tercer inning. En el quinto, la nave turca sumaría 3 rayitas, lo que obligó al manager Alfredo Pedrique a sacar del partido al lanzador Luis Díaz. En la séptima entrada, un vuelacercas de Frank Díaz permitiría 2 más para el equipo, pero en este mismo episodio los melenudos reaccionarían con 2 anotaciones, poniendo el partido 7-2. Mario Lizón conectaría un vuelacercas en solitario en el octavo, que se suponía mantendría la ventaja de la nave turca. Sin embargo, a partir de ese episodio comenzarían los rugidos de los Leones, quienes anotarían 7 carreras para vencer a los Navegantes 9-8. En otros compromisos, Bravos de Margarita se desquitó con los Cardenales de Lara al vencerlo 3-1 en el Antonio Herrera Gutiérrez. Por su parte, Tiburones de La Guaire venció a Caribe de Anzoátegui 15-4 en otro partido. Águilas del Zulia cayeron 3-5 ante los Tigres de Aragua. Seguimos con béisbol de las Grandes Ligas y es que los Cachorros de Chicago vencen a los Dodgers de Los Ángeles 3-1 en el séptimo episodio, lo que convertiría a los Cachorros en el rival de los Indios de Cleveland para la Serie Mundial. Continuamos con notas de fútbol y la Liga de Campeones porque el Manchester United venció 4-1 al Fenerbahce, dobletes de Paul Pogba y goles de Anthony Martial y Jesse Lingard, quien remató con la derecha desde fuera del área. Darían a la victoria a los de Mourinho. En el minuto 83, Robin Van Persie entregaría el primer gol al Fenerbahce para dejar el partido 4-1. En otro compromiso, la Roma y el Austria de Viena quedaron empatados luego de que los italianos llevaran ventaja. El primer gol del partido lo trajo Rafael Holzhauser para poner el marcador 1-0 a favor de Austria. Pero 3 minutos después lo haría la Roma. Haría lo suyo en las botas de Stefan El Shaarawy, quien también marcaría el segundo con un pase Totti para que luego Alessandro Florenzi sumara el tercero. Pero el Austria descontaría la diferencia en el 82 y 84, sellando el empate.
Amigos, tenemos información de última hora y es que una sentencia del tribunal, específicamente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, ordenó la prohibición de salida del país a los ciudadanos Jesús Torrealba, Enrique Capriles Radonsky, Luis Ernesto Aparicio, Arnoldo Gabaldón, Ramón José Medina, José Luis Cartaya y a Ricardo Francisco Sucre. Llegamos a la final del noticiero Venevisión. Recuerden, noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden.